Bienvenido, bienvenido al cuento de esta noche. Antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte. Afloja lo que sientas apretado. Deja que tus hombros caigan un poco más de lo que creías posible. Deja que tu mandíbula se suavice. Deja que tus manos descansen donde quieran descansar. No hay nada que tengas que hacer esta noche, salvo escuchar. No necesitas seguir cada palabra. No necesitas recordar nada. Si tu atención se va, está perfectamente bien. Si te quedas dormido antes de que termine la historia, eso es exactamente lo que debe pasar. Toma un respiro lento y suéltalo, más despacio aún. Uno más, si quieres, adentro y afuera. Siente cómo el aire sale por sí solo, sin ningún esfuerzo de tu parte. Siente cómo tu cuerpo ya sabe qué hacer. Esta noche iremos a un lugar llamado la Caldera del Horno Silente. Es un lugar tranquilo, en lo alto de las colinas, donde la tierra todavía está tibia bajo el suelo, pero ya no está inquieta. El fuego que alguna vez vivió allí se ha vuelto manso. Lo ha amansado la paciencia, el tiempo, las manos firmes de quienes lo cuidan. En este lugar hay una sola regla. Nada puede apurarse. Nada de lo que aquí se cuece. Nada de lo que aquí se moldea. Nada de lo que aquí se carga. Nada de lo que aquí se dice puede apurarse. La regla es tan antigua que ya nadie se molesta en mencionarla. Es simplemente la forma en que el aire se mueve. Es simplemente el ritmo de la luz. No estarás solo allí. Hay una alfarera que trabaja el turno nocturno de vidriado y la seguirás mientras avanza con sus tareas. Ella no te hablará. No necesita hacerlo. Tú simplemente caminarás a su lado, viendo correr el lento esmalte azul, viendo flotar la ceniza, viendo las brasas asentarse en sí mismas como criaturas que se recuestan para pasar la noche. Deja que tu cuerpo se vuelva más pesado mientras escuchas. Deja que la manta te dé calor. Deja que la almohada reciba todo el peso de tu cabeza. La historia se sostendrá por sí sola. Solo tienes que escuchar, y aun eso, solo tanto como te haga sentir bien. Empezaremos ahora. Suavemente, despacio, como una sola hoja que gira sobre el agua quieta. Cruzas un umbral que no es realmente un umbral, solo un hueco en un muro de piedra alisado por 1000 hombros silenciosos. Al otro lado, el aire cambia. Es más cálido de lo que esperabas, pero el calor es suave, como el aliento de un animal dormido. Sube desde algún lugar muy abajo, desde algún punto profundo en los huesos de la tierra, y para cuando llega hasta ti, ya se ha amansado en algo amable. Estás de pie en el borde de la caldera. La tierra aquí fue ahuecada hace mucho tiempo, en algún año paciente y lejano, y lo que queda es un gran cuenco poco profundo, hundido en las tierras altas. Las paredes del cuenco son piedra oscura, escalonada aquí y allá, con muros bajos y techos curvos. El fondo del cuenco, muy abajo, se esconde en una suave bruma azul. Y por encima de todo, el cielo tiene el color de un crepúsculo que ha decidido quedarse. No es noche exactamente. No es atardecer exactamente. Es la larga hora azul que vive entre los dos. Y aquí, en esta caldera, nunca termina de pasar a la oscuridad. La luz es baja, pero la luz es constante. La luz tiene el color de un lago profundo bajo una luna velada. Tomas un respiro lento del aire tibio. Huele a arcilla, apenas. Huele a agujas de pino, apenas. Huele a algo mineral y antiguo, como pizarra mojada después de la lluvia. Sientes que el calor se asienta en tu pecho, y luego en tus hombros, y luego en tus manos. Está cayendo ceniza. Lo notas despacio. Al principio la confundes con nieve,
o tal vez con las semillas flotantes de una flor pálida y ancha. Pero es ceniza, fina y plateada, descendiendo por el aire azul del crepúsculo tan lentamente como cualquier cosa que hayas visto caer. No se apresura, ni siquiera parece obedecer del todo a la gravedad. Simplemente decide, en algún momento, posarse sobre las piedras, sobre las barandas, sobre los senderos de pizarra que serpentean a lo largo del borde. Extiendes la mano y una hojuela se posa en tu palma. No está fría, no está tibia. Tiene la temperatura de tu propia piel, como si hubiera estado esperando todo este tiempo para encontrarte. La miras un momento y luego se disuelve en la nada, como se disuelve un pensamiento cuando intentas mirarlo de frente. Más adelante, un suave resplandor te espera. Puedes verlo a través de la ceniza que cae, una ventana del color de la miel, encajada en la curva del muro de la caldera. Comienzas a caminar hacia ella. El sendero bajo tus pies es de pizarra, pavimentado hace mucho con piezas largas y planas, cada una encajada con cuidado en la siguiente. Una fina capa de ceniza cubre el camino y tus pasos no hacen ruido, ninguno en absoluto. Hasta tu propia respiración parece más fuerte que tu caminar. La pizarra está tibia a través de las suelas de tus zapatos. Todo aquí está tibio. Todo aquí está en silencio. Mientras caminas, pasas junto a muros bajos de piedra oscura y detrás de ellos el tenue resplandor naranja de las brasas contenidas. Son los hornos. Decenas de ellos, quizás cientos, alojados en el muro de la caldera en largas hileras pacientes, cada uno atendido durante las horas pequeñas por alguien que entiende que el fuego, como el sueño, no debe apurarse. No ves a los cuidadores, solo la suave luz naranja, respirando con calma detrás de la piedra. La ventana del color de la miel se acerca. Pertenece a un pequeño cobertizo construido en el muro, con un techo curvo de tejas y una puerta de madera sostenida abierta por una piedra de río pulida. A través del umbral puedes ver la luz de un farol y la curva de un torno de alfarero y el hombro inclinado de una mujer concentrada en su labor. Te detienes en el umbral. No necesitas llamar. Ella te ha estado esperando, como las personas silenciosas esperan a los invitados silenciosos, sin fanfarria, sin sorpresa, solo con el leve ablandarse de su rostro al notar que estás ahí. Es mayor que tú, pero no es vieja. Su cabello tiene el color de la ceniza mojada, recogido sin apretar a la nuca. Su delantal tiene el color de la arcilla, porque todo lo que usa termina, tarde o temprano, teniendo el color de la arcilla. Sus manos son fuertes, firmes y grises de polvo. Te mira y asiente una vez, despacio, y luego vuelve a su trabajo. Esa es tu invitación. Entras. El cobertizo es pequeño y está lleno de una cálida luz amarilla. Un solo farol cuelga de la viga central, el vidrio manchado de humo, la llama baja y paciente. Alrededor del farol, 3 o 4 polillas del color del hueso flotan en círculos lentos, como si llevaran años girando y no vieran razón para detenerse. Sus alas no hacen ningún ruido. Sus sombras pasan suavemente por las paredes. Las paredes mismas están cubiertas de estantes y los estantes están cubiertos de cuencos. Cuencos de toda clase de tamaños suaves. Cuencos del color de la arcilla pálida, sin cocer, esperando. Cuencos del color de la pizarra, cocidos pero aún sin vidriar. Cuencos del color del cielo azul profundo de afuera, terminados, enfriándose, listos para ser llevados a algún lugar aún más silencioso. La alfarera está sentada ante su torno
y el torno gira lentamente bajo la presión constante de su pie sobre el pedal. Entre sus manos, un trozo de arcilla pálida sube y baja y vuelve a subir. Esta noche no está haciendo un cuenco, solo está alisando el borde de uno ya hecho, deslizando el pulgar una y otra vez alrededor del filo mientras el torno gira y gira. La arcilla se vuelve más blanda bajo su tacto. El borde se vuelve más redondo, más suave, más amable para la mano. La miras durante largo rato. No cuentas las vueltas, no cuentas las respiraciones. Solo miras el torno girar y el pulgar moverse y la arcilla olvidar cada filo que alguna vez tuvo. Al cabo de un tiempo, no sabrías decir cuánto, ella levanta el cuenco con cuidado del cabezal del torno y lo coloca sobre una tabla de madera a su lado. Se limpia las manos en el delantal. Se pone de pie. Toma la tabla, despacio, y la lleva pasando a tu lado, hacia la noche azul del crepúsculo, sobre el sendero de pizarra. Mira hacia atrás, una vez, para ver si la sigues. Sí, la sigues. El sendero serpentea por el interior de la caldera, descendiendo con suavidad. A tu derecha, el muro de piedra oscura se alza, salpicado aquí y allá por las pequeñas bocas de los hornos. A tu izquierda, la tierra se desvanece en una bruma azul. No alcanzas a ver el fondo de la caldera. Solo ves la deriva suave de la ceniza, cayendo y cayendo y cayendo, del modo en que caen los pensamientos cuando estás casi dormido. Delante de ti camina la alfarera. Sus pasos son parejos. Sus pasos no tienen prisa. La tabla de madera reposa con facilidad entre sus manos y el cuenco sobre ella no se tambalea. Ella conoce el sendero. Lo ha recorrido 1000 veces y lo recorrerá 1000 veces más. Y esta noche no es distinta de cualquier otra noche, salvo porque tú estás aquí. La sigues. La pizarra bajo tus pies está tibia. El aire está tibio. La corriente ascendente, tibia como un aliento, que sube desde el suelo de la caldera, te levanta el cabello con suavidad, como si una criatura dormida hubiera exhalado debajo de ti. Respiras con ella, adentro, afuera, adentro, afuera. El sendero gira. Llegas a un edificio bajo y alargado, abierto por un costado, con su techo sostenido por postes lisos de madera. Este es el cobertizo de los estantes. Dentro, sobre largas baldas escalonadas, cientos de cuencos esperan su turno. Algunos están pálidos y calizos, recién salidos del horno de bizcocho. Otros están más oscuros, ya bañados con una primera capa de esmalte y aguardando la siguiente. Los cuencos están dispuestos en hileras tan pacientes que casi parecen estar durmiendo. La alfarera coloca su cuenco nuevo sobre un estante vacío. Lo ajusta un poco hasta que queda exactamente entre sus vecinos. Da un paso atrás. Asiente una vez, satisfecha. Luego se vuelve hacia otro estante, donde hileras de cuencos de bizcocho aguardan listos para ser esmaltados. Levanta uno, con suavidad, y lo acuna entre ambas manos. Camina con él a través del cobertizo hasta una mesa larga y baja al fondo. Sobre la mesa hay una bandeja ancha y poco profunda, y dentro de la bandeja está el esmalte. Te acercas. Quieres ver. El esmalte es azul. No un azul agudo, no un azul brillante. Un azul lento, profundo, callado. El azul del cielo justo antes de soltar el día. Se mueve en la bandeja con el espesor de la miel, con la suavidad de la crema. Cuando la alfarera inclina la bandeja apenas un poco, el esmalte se inclina con ella, perezoso, reacio, contento de permanecer donde está. Toma el cuenco de bizcocho y lo baja dentro del esmalte, sosteniéndolo por el pie.
El azul se cierra sobre la arcilla pálida. Gira el cuenco lentamente, una vez, 2 veces, asegurándose de que cada parte quede bañada. Luego lo levanta. El esmalte escurre del cuenco en cintas lentas, volviendo a caer en la bandeja con un sonido tan suave que casi no lo puedes oír. Un sonido como el de una sola gota de agua tocando la superficie de un estanque en calma. Sostiene el cuenco sobre la bandeja durante un largo instante, dejándolo gotear. El esmalte recorre la curva del cuenco en líneas lentas y descendentes. Se acumula en el borde donde ella lo sujeta y luego se suelta, gota a gota, regresando a la bandeja. Cuando el goteo se ha reducido casi a la nada, coloca el cuenco sobre una paleta de pizarra que aguarda a su lado. La paleta tiene el tamaño de una pequeña fuente, con un mango de madera en un extremo. El cuenco descansa sobre la pizarra como si siempre hubiera querido estar ahí. Ella levanta la paleta, se vuelve, te mira y comienza a caminar. La sigues por el sendero de pizarra. El cuenco sobre la paleta no se mueve. El esmalte del cuenco reluce con suavidad bajo la luz de la linterna que viene del cobertizo abierto. A medida que te alejas del cobertizo, la luz de la linterna se desvanece y el cuenco adopta el azul más profundo del cielo. Entonces se hace difícil decir dónde termina el cuenco y dónde empieza la noche. El sendero conduce a un horno, no un horno alto, no un horno grandioso, solo una forma baja y redondeada, incrustada en el muro de la caldera, como una colmena de piedra a medio enterrar en la ladera. Su boca es pequeña, en arco, brillando con un naranja tenue. Un rastrillo de madera está apoyado contra el muro a su lado. La alfarera deja la paleta sobre una piedra plana junto a la boca del horno. Toma el rastrillo. Se inclina un poco y empuja el rastrillo dentro del horno, con suavidad, acomodando las brasas, empujándolas hasta formar un lecho bajo y parejo, alisándolas como podrías alisar una manta sobre un niño dormido. El rastrillo produce un suave rasguño leñoso contra el fondo del horno. Unas pocas chispas se elevan, perezosas, y suben a la deriva hacia el cielo azul del crepúsculo, donde se mezclan con la ceniza que cae y desaparece. Cuando las brasas quedan parejamente acomodadas, ella vuelve a apoyar el rastrillo contra el muro. Toma la paleta. Desliza el cuenco con suavidad desde la paleta hasta una pequeña balda dentro del horno y retira la paleta lentamente para no perturbar nada. Ahora el cuenco reposa dentro del horno, azul y callado, comenzando su larga y lenta transformación. Cierra la boca del horno con una pequeña puerta de piedra. Presiona la palma contra la puerta por un momento, como si escuchara. Luego da un paso atrás, asiente una vez y se vuelve para regresar por donde vino. La sigues. El sendero es el mismo sendero. La ceniza sigue cayendo. La corriente ascendente todavía respira tibia contra tus tobillos, pero algo dentro de ti se ha asentado, del modo en que las brasas se asentaron bajo el rastrillo. Te sientes más bajo en tu cuerpo, de algún modo. Te sientes más lejos de cualquier filo. Tus pasos son parejos y tu respiración es pareja, y el mundo ha minorado a la velocidad del lento esmalte azul que corre sobre la arcilla pálida. De regreso en el cobertizo de los estantes, la alfarera deja la paleta. Levanta otro cuenco de bizcocho. Lo lleva hasta la bandeja. Lo baja dentro del esmalte. Lo gira una vez, 2 veces. Lo levanta. Lo sostiene sobre la bandeja mientras el esmalte escurre en cintas lentas. Lo coloca sobre la paleta. Levanta la paleta y camina. La sigues. Esta vez el sendero conduce a un horno distinto.
un poco más adelante, a lo largo de la curva de la pared de la caldera. Este horno es igual al primero, bajo, redondeado, con boca de piedra arqueada, brillando tenuemente. Ella se inclina hacia el rastrillo. Acomoda las brasas con el mismo rasguido leñoso. Las chispas se elevan y se dispersan. Desliza el cuenco sobre su estante. Cierra la pequeña puerta de piedra. Apoya la palma. Escucha. Asiente. Caminas de regreso. Este es el ritmo de su turno. Este es el ritmo que ha cuidado a lo largo de incontables atardeceres azulados, a lo largo de incontables lluvias de ceniza plateada. Un cuenco, un baño, un goteo, una caminata, un rastrillo, un rasguido, una chispa, una puerta, una palma, un asentimiento. La sigues una y otra vez, una y otra vez. El patrón es tan constante que después de un rato dejas de intentar contarlo. Solo caminas, solo miras, solo respiras con la corriente cálida que sube y la ceniza que cae despacio. En algún momento, y aquí el tiempo es algo flexible y paciente, la alfarera se detiene. Ha colocado un cuenco en su horno, ha cerrado la puerta, ha apoyado la palma, ha asentido. Pero en lugar de regresar al cobertizo de los estantes, se vuelve hacia un pequeño banco apoyado contra la pared, junto a una baja hornacina de piedra. En la hornacina, una diminuta estufa de hierro descansa sobre 3 patas de hierro, y sobre la estufa, una tetera apenas comienza a susurrar. Ella se sienta en el banco. Hace un gesto, suavemente, hacia el espacio a su lado. Te sientas. El banco es de madera y está tibio. Ha sostenido a muchos cuerpos silenciosos antes que al tuyo, y la madera se ha vuelto suave por todos esos asientos. Sientes tu espalda apoyarse contra la piedra tibia del muro detrás de ti. Sientes la corriente cálida como un aliento rozar tus piernas. La alfarera alcanza un pequeño estante encima de la estufa. Baja una lata. La abre. Saca un puñado de agujas de pino, largas, finas, de un verde pardo, y las deja caer en una pequeña vasija de barro. Levanta la tetera susurrante de la estufa y vierte el agua caliente sobre las agujas. El olor que se eleva es dulce y resinoso y limpio. El olor de un bosque después de la lluvia, de una caminata larga y lenta entre árboles altos y callados. Deja la tetera a un lado. Permite que el té repose. Apoya las manos en su regazo. Observa el vapor elevarse. Tú también observas el vapor elevarse. Se enrosca hacia arriba en espirales lentas y suaves, más pálido que la ceniza que cae, más tenue que tu propia respiración. Se mezcla con la luz del farol que llega desde algún punto del sendero, y por un momento toda la hornacina resplandece con una suavidad cálida de oro y azul, como el interior de un ojo cerrado al comienzo de la noche. Cuando el té está listo, la alfarera lo vierte en 2 pequeñas tazas. Las tazas son en realidad cuencos, pequeños, redondos, sin borde labiado, de esos recipientes que se acunan más que se sujetan. Te entrega uno. Lo sostienes con ambas manos. Está tibio. La tibieza sube por tus dedos, sube por tus muñecas, sube por tus brazos y se asienta en algún lugar detrás de tu esternón. Bebes. El té es suave. Sabe a árboles, a piedra y a paciencia. Sabe al lugar en el que estás. No te pide nada. Es solo amable. La alfarera también bebe. Despacio. Sorbo. Pausa. Sorbo. Pausa. Mientras bebes, te das cuenta de un sonido tenue. Un pequeño tic-tac claro, justo en el borde de lo audible. Lo escuchas con atención. Te das cuenta de que viene de los hornos, de los cuencos dentro de los hornos, en particular de los cuencos más antiguos, los que ya han comenzado a enfriarse. Al enfriarse, el barro se contrae
y diminutos tic-tac lo recorren. Tic, tic, tic. El sonido es tan suave que casi no es un sonido. Es el sonido de la cerámica asentándose en sí misma. Es el sonido del barro cocido encontrando su forma final. Escuchas durante un largo rato. El tic-tac es irregular, pero es paciente. No tiene prisa. Sube y baja como la respiración de alguien que está medio dormido. Se mezcla con el suave goteo de la tetera y el suave roce de las alas de las polillas alrededor del farol, más adelante en el sendero. Sientes tus párpados volverse pesados. No luchas contra esto. Solo lo notas, como podrías notar una hoja posándose sobre agua quieta. La alfarera termina su té. Enjuaga su taza con un chorrito de agua tibia de una pequeña jarra junto a la estufa. Coloca la taza boca abajo sobre un paño doblado para que se seque. Espera hasta que tú terminas la tuya y luego toma tu taza y la enjuaga de la misma manera y la coloca junto a la suya. Se pone de pie. Hace un gesto suavemente para que la sigas. Tú también te pones de pie. Tu cuerpo se siente más pesado que antes. Tus pasos se sienten más suaves, pero la sigues porque seguirla es lo más fácil del mundo. Ella regresa al cobertizo de los estantes, levanta otro cuenco, lo sumerge, lo deja gotear, lo coloca sobre la pala. Caminas con ella. Esta vez toma un sendero distinto. La pizarra bajo tus pies se curva hacia adentro, hacia una parte más profunda de la pared de la caldera, donde un portal arqueado más amplio está tallado en la piedra. Sobre el portal arde un único farol, y alrededor del farol, más polillas pálidas como hueso flotan en sus lentos círculos. Una de ellas se eleva del farol y pasa flotando perezosamente junto a ti, rozando el aire cerca de tu mejilla sin tocarla. Sus alas no hacen sonido alguno. Atraviesas el portal. Adentro hay una sala larga y baja, iluminada por faroles colocados en nichos a lo largo de los muros. La sala es cálida, más cálida que el sendero exterior, pero aún suave, aún amable. El aire huele a paja y a barro y al rastro más tenue de humo de leña que hace mucho se ha asentado. Esta es la cámara de enfriamiento. A lo largo de los muros, sobre largos estantes de madera, reposan las cajas nido. Cada caja es un recipiente ancho y poco profundo, forrado generosamente con paja dorada, y en cada caja los cuencos terminados anidan de a dos y de a tres, con sus bordes inclinados suavemente unos contra otros. Los cuencos son de un azul profundo, el azul del cielo del atardecer afuera, el azul del esmalte lento. Algunos aún están lo suficientemente tibios como para emitir el más tenue temblor de calor. Otros se han enfriado por completo hasta la temperatura de la sala. La alfarera camina lentamente a lo largo de los estantes. Levanta un cuenco terminado de una de las cajas. Lo sostiene a la luz del farol, girándolo despacio en sus manos. Lo está revisando. No busca defectos. Simplemente lo está viendo, reconociéndolo, diciéndole a su manera silenciosa: bien hecho. Vuelve a colocar el cuenco entre la paja. Ajusta un cuenco vecino para que su borde descanse más suavemente contra el primero. Sigue adelante. Caminas con ella a lo largo de la cámara. A ambos lados, las cajas se extienden en sus pacientes hileras, y los cuencos dentro de ellas hacen un suave tic-tac mientras se enfrían. Tic, tic, tic. El sonido está en todas partes aquí. Es el sonido de la sala misma. Es el sonido del trabajo de la noche descansando. En el extremo más alejado de la cámara de enfriamiento hay una alcoba más pequeña, equipada con una silla ancha y baja cubierta de pieles de oveja. Junto a la silla hay una pequeña mesa, y sobre la mesa
hay otro farol, y junto al farol hay un libro, aunque el libro está cerrado y nada sugiere que alguien vaya a abrirlo. La silla simplemente existe. Está aquí para quien necesite sentarse. La alfarera deja la paleta a un lado, con el cuenco aún húmedo descansando cuidadosamente sobre ella. Lo llevará a su horno dentro de un rato. Por ahora se acomoda en la silla, hundiéndose en las pieles de oveja. Cierra los ojos por un momento. No duerme, solo descansa. Hay otra piel de oveja doblada sobre un taburete bajo, cerca. La tomas, la extiendes sobre el suelo cálido de piedra junto a la silla y te acomodas sobre ella. La piel es gruesa y suave y huele levemente a lanolina y a heno. Te recuestas contra el pie de la silla. Sientes la tibieza del suelo subir por tu espalda. La alfarera no dice nada. No necesita decirlo. Simplemente descansa. Tú simplemente descansas. Por un rato solo escuchas. Tic, tic, tic. Los cuencos exhalando el último de su calor. Las llamas del farol susurrando contra sus vidrios. El leve sonido lejano de la ceniza cayendo sobre el sendero de pizarra afuera, tan suave que podría estar solo en tu memoria. Sobre ti, una polilla pálida como hueso ha encontrado el camino a la cámara. Vaga en lentos círculos alrededor del farol junto a la silla. Sus alas atrapan la luz y parecen por un momento pétalos. No tiene prisa. Dará vueltas el tiempo que quiera. Te vuelves consciente de los cuencos más profundamente. Casi puedes sentirlos a tu alrededor, a lo largo de toda la cámara, todos ellos entregando la última tibieza del día. No están angustiados, no se esfuerzan, simplemente sueltan el calor como un cuerpo tranquilo, suelta el peso de un día largo, lentamente, por grados, sin protesta. Te imaginas entre ellos. Te imaginas anidado en paja, en un estante, en una sala cálida y tranquila, haciendo tic suavemente mientras la tensión del día te abandona. Imaginas que la tibieza de tus hombros se libera primero, luego tu cuello, luego los pequeños músculos alrededor de tus ojos, luego tu mandíbula, luego tus manos, luego tu espalda, luego tus piernas, luego tus pies. Cada parte de ti haciendo tic suavemente mientras se enfría, mientras se asienta, mientras encuentra su forma final de reposo. La alfarera se mueve suavemente en su silla. Ha recordado el cuenco sobre la paleta. Se levanta lentamente y alza la paleta y camina la larga y silenciosa extensión de la cámara hasta su otra puerta, que se abre a otra sección del borde del horno. Tú también te levantas. La piel de oveja conserva la tibieza de tu cuerpo un rato después de que te has ido. La sigues afuera, hacia la tarde azul del crepúsculo. La ceniza sigue cayendo. El sendero sigue tibio. El leve resplandor anaranjado de los hornos sigue respirando detrás del oscuro muro de piedra. Lleva el cuenco a su horno. Acomoda las brasas con el rastrillo de madera. El rasguño leñoso es el mismo de antes, el mismo sonido paciente. Las chispas se alzan y derivan. Desliza el cuenco sobre su estante. Cierra la pequeña puerta de piedra. Apoya la palma contra la puerta y escucha. Asiente. Caminas de regreso. Esta vez, cuando regresan a la cámara de enfriamiento, la alfarera no toma otro cuenco. En cambio, camina lentamente a lo largo de los estantes una vez más, revisando cada caja, ajustando cada borde inclinado. Está haciendo una ronda final del trabajo de la noche. Está diciendo, a su manera silenciosa, descansen bien. En una caja se detiene más tiempo que en las otras. Levanta un pequeño cuenco de la paja, un cuenco que se ha enfriado por completo, su esmalte azul profundo y firme. Lo alza hacia el farol y lo gira una vez en sus manos.
Luego lo lleva a un estante aparte, al fondo de la cámara, donde las piezas terminadas esperan ser llevadas por la mañana por los encargados de los carros que recorren el sendero del borde al amanecer. Posa el cuenco sobre el estante, da un paso atrás, asiente, regresa a su silla, se acomoda en las pieles de oveja, apoya las manos en el regazo, vuelves a tu piel de oveja en el suelo, te acomodas. La tibieza de la piedra sube otra vez por tu espalda, más fácil esta vez, más familiar. Te das cuenta de que el ritmo ha cambiado. El trabajo de la noche va llegando a su fin. Habrá 1 o 2 cuencos más esmaltados quizás, 1 o 2 paseos más por el sendero de pizarra, 1 o 2 rastrillados más de brasas, pero la parte urgente del turno ya pasó. Lo que queda ahora es sobre todo escuchar, sobre todo atender, sobre todo descansar. Escuchas los cuencos. Tic, tic, tic. Cada tic es un pequeño soltar. Cada tic es una parte del día completándose. Te vuelves consciente de tu propia respiración, de cuánto se ha alargado la exhalación, de lo fácil que es, de cómo tu pecho sube y baja sin tu ayuda, de cómo tus manos descansando en tu regazo o a tus costados se sienten más lejanas que antes. La luz azul del crepúsculo a través de la puerta de la cámara de enfriamiento se mantiene firme. No se oscurece, no se aclara. Es la larga hora azul, y la larga hora azul no tiene prisa por pasar. Al cabo de un rato que aquí no tiene medida, la alfarera se levanta de nuevo. Se mueve a través del mismo ritmo paciente. Levanta un cuenco bizcochado. Lo lleva a la bandeja del esmalte. Lo sumerge en el lento esmalte azul. Lo gira 1 vez, 2 veces. Lo saca y deja que escurra. Las cintas de esmalte caen de vuelta en la bandeja con su suave sonido único. Lo posa sobre la paleta. Caminas con ella, aunque más lentamente ahora, tus pies más suaves sobre la pizarra, tus ojos entornados. Se inclina hacia el rastrillo, acomoda las brasas, el rasguño leñoso, las chispas lentas, la pequeña puerta de piedra, la palma, el asentimiento. Caminas de regreso. En la cámara de enfriamiento, la alfarera revisa las cajas de nuevo. Levanta un cuenco de una, lo alza, lo gira, lo vuelve a poner. Pasa a otra. Levanta, sostiene, gira, vuelve a poner. El trabajo es gentil ahora. El trabajo casi no es trabajo. Te acomodas una vez más sobre tu piel de oveja. Sientes a la polilla pálida como hueso, dando vueltas por encima, y a las llamas del farol susurrando, y a la piedra cálida sosteniéndote. Sientes los cuencos a tu alrededor, haciendo tic. Sientes muy suavemente que podrías cerrar los ojos durante mucho tiempo y nada cambiaría. Nadie te llamaría. Nadie esperaría nada de ti. La historia simplemente continuaría. La alfarera simplemente continuaría. Los cuencos simplemente continuarían enfriándose. Y tú, si quisieras, podrías descansar. Dejas que tus ojos se cierren solo un poco, solo lo suficiente. Los sonidos de la cámara se suavizan aún más. El tic-tac de los cuencos se vuelve un pulso. El susurro del farol se vuelve un silencio tibio. La corriente cálida que asciende se vuelve la respiración misma de la sala, y la respiración de la sala se vuelve tu propia respiración, lenta y pareja y fácil. La alfarera, en su silla, también ha cerrado los ojos. No está durmiendo, simplemente está permitiendo que la cámara la sostenga. Tú permites lo mismo. Durante largo tiempo no hay más que el suave tic-tac de la arcilla que se enfría y el lento ascenso tibio del aliento y la deriva apacible de la luz de los faroles sobre la paja y los bordes de los cuencos anidados. Te dejas llevar un poco,
no dormido, no del todo, pero tampoco enteramente aquí. Tu cuerpo está sobre la piel de oveja, sobre el suelo cálido de piedra de la cámara de enfriamiento, pero tu mente se ha soltado, del modo en que un nudo atado se afloja cuando dejas de tirar de él. Piensas en la ceniza que cae, en lo lento que cae, en lo silenciosa, en cómo aterriza sin peso. Piensas en el lento esmalte azul, en lo espeso que es, en lo paciente, en cómo corre por la curva de un cuenco como almíbar, como miel, como un largo pensamiento tibio. Piensas en el té de agujas de pino, en lo limpio que olía, en cómo te calentaba el pecho desde adentro. Piensas en las brasas bajo el rastrillo, en cómo se asentaron, en cómo se dejaron alisar. Piensas en las polillas pálidas como hueso, en cómo giran y nunca se cansan. Piensas en el sendero de pizarra, en lo cálido que estaba a través de tus zapatos, en cómo no hacía ningún sonido bajo tus pies. Cada una de estas cosas vive ahora en algún lugar dentro de ti. Puedes regresar a cualquiera de ellas. Puedes regresar a todas ellas. Te das cuenta levemente de que la alfarera se levanta de nuevo. Un cuenco más, un baño más, una caminata más. Esta vez no la sigues. Te quedas en tu piel de oveja. A ella no le importa. Camina el sendero sin ti, con su andar parejo y sin prisa, y en algún punto del borde, un cuenco encuentra su horno. Una puerta se cierra. Una palma descansa. Se asiente con un gesto. Ella regresa. Se acomoda en su silla. Sus manos se pliegan en el regazo. El trabajo del turno está casi hecho. En el gran silencio de la cámara de enfriamiento, los cuencos hacen tic-tac más lentamente ahora, casi todo el calor fuera de ellos, casi toda la noche ya detrás de ellos. Tic, tic, tic. Te sientes hundiéndote más hondo en la piel de oveja, más hondo en la piedra cálida, más hondo en la larga hora azul que no pasa. Sientes el calor de la caldera ascendiendo por el suelo y encontrándose con el calor de tu propio cuerpo, y el encuentro de estos dos calores es una especie de conversación suave que no requiere palabras ni respuesta. Sueltas el día. Si había tensiones en tus hombros, las sueltas. Si había tensiones en tu mandíbula, las sueltas. Si había tensiones en tus manos, las sueltas. Si había pensamientos que venías cargando, los depositas, no porque no sean bienvenidos, sino porque el estante está aquí y la paja está aquí, y pueden descansar todo el tiempo que necesiten. Los imaginas como cuencos. Imaginas cada pensamiento como un cuenco, anidado en paja dorada, inclinándose suavemente contra sus vecinos. Los imaginas haciendo tic-tac suave mientras se enfrían. Los imaginas sin prisa alguna. Puedes volver por ellos en la mañana si quieres, o puedes dejarlos aquí, en el estante de la cámara de enfriamiento, donde la alfarera los revisará con sus manos firmes y los girará una vez bajo la luz del farol y asentirá. Por ahora no son tuyos para cargar. Por ahora simplemente estás aquí. Por ahora simplemente estás tibio. Por ahora la ceniza simplemente cae, suave y lenta, sobre el sendero de pizarra afuera, y la corriente cálida simplemente asciende del suelo de la caldera, y las polillas pálidas como hueso simplemente giran alrededor del farol, y los cuencos simplemente hacen tic-tac mientras se enfrían, y la alfarera simplemente descansa en su silla, y tú simplemente estás recostado sobre la piedra cálida, sobre la suave piel de oveja, en la larga hora azul que no pasa. La luz del farol se vuelve más suave, o tus ojos se vuelven más suaves. Es difícil saberlo. Ambos quizá. El tic-tac de los cuencos se vuelve más tenue,
o tu oído se vuelve más tenue. Es difícil saberlo. Ambos quizá. El olor a arcilla tibia y agujas de pino se acomoda a tu alrededor como una manta. Tu respiración es larga. Tu cuerpo es pesado. Tu mente está en silencio. Ya no necesitas seguir a la alfarera. No necesitas seguir el sendero. No necesitas seguir las palabras. Simplemente puedes descansar. La cámara te sostendrá. Los cuencos seguirán haciendo tic-tac sin ti. La ceniza seguirá cayendo. La luz azul del crepúsculo conservará su larga hora azul. Nada será apresurado. Nada aquí es jamás apresurado. Duerme si el sueño está cerca. Déjate llevar si dejarse llevar es más fácil. La alfarera está sentada en su silla, con las manos plegadas, su respiración lenta. Los faroles arden bajos. Las polillas giran. El sendero espera. Los hornos respiran. Estás a salvo aquí. Estás tibio aquí. Eres bienvenido aquí. Deja que la piedra cálida te sostenga. Deja que las cajas forradas de paja a tu alrededor hagan sus últimos tic-tac silenciosos. Deja que el lento esmalte azul corra en algún lugar muy detrás de tus ojos cerrados. Deja que la ceniza siga cayendo. Deja que la corriente cálida siga ascendiendo. Deja que el farol mantenga su llama apacible. Suelta tu respiración. Suelta tus hombros. Suelta tus manos. Suelta el día. La caldera del horno silencioso mantendrá su larga vigilia tranquila. La alfarera mantendrá su guardia firme y paciente. Los cuencos descansarán y tú descansarás. Descansa ahora. Descansa. Descansa. Y duerme, duerme. La cámara respira a tu alrededor. Adentro y afuera. Adentro y afuera. No necesitas igualarla. No necesitas contarla. No necesitas hacer absolutamente nada. La respiración de la caldera sigue sin ti. La respiración de los hornos sigue sin ti. La respiración de la alfarera sigue sin ti. Puedes tomar prestada cualquiera de estas respiraciones, si tomar prestado es fácil. O simplemente puedes escuchar, si escuchar es más fácil. O puedes dejar que escuchar también se desvanezca. Todo aquí sabe cómo continuar sin tu atención. Los faroles lo saben. Los cuencos lo saben. La ceniza lo sabe. La luz azul del crepúsculo lo sabe. En algún lugar, muy arriba, el borde de la caldera mantiene su línea tranquila contra el cielo. Las primeras estrellas ya han salido. Son muy pequeñas. Son muy pacientes. No necesitan que las mires. Mantendrán su giro lento a través de la larga hora azul. En algún lugar, en las terrazas, las barandas de cuerda guardan su tibia calidez de cuerda. El líquen sobre las piedras conserva su verde pálido y suave. El musgo entre las piedras conserva su húmeda blandura suave. Nada de ello te necesita. Todo ello te da la bienvenida. Sigues aquí, en la cámara cálida, sobre la banca cálida, con las cajas forradas de paja a tu alrededor y la pequeña linterna ardiendo bajita. Pero aquí es ahora una palabra muy amplia. Aquí puede ser la cámara. Aquí puede ser el sendero. Aquí puede ser la caldera. Aquí puede ser el lento crepúsculo sobre todo el mundo suave. Aquí puede ser el espacio detrás de tus ojos cerrados. Aquí puede ser el sueño mismo. Deja que los bordes de la cámara se ablanden. Deja que los bordes de tu cuerpo se ablanden. Deja que los bordes de tu pensamiento se ablanden. Suave, suave, suave. La alfarera, en su silla, también ha cerrado los ojos. Sus manos descansan en su regazo. Su chal está recogido sobre sus hombros. Ha hecho esto muchas tardes. Lo hará muchas más. No está esperando nada. Está simplemente aquí,
Del mismo modo en que las piedras están aquí, del mismo modo en que las linternas están aquí, puedes descansar como ella descansa, sin esperar, sin vigilar, sin sostener. Los cuencos en sus nidos de paja crujen más rara vez ahora. Un sonido, luego un largo silencio, luego otro sonido, más pequeño, luego un silencio más largo. Cada chasquido es una pequeña despedida de la arcilla al calor. Cada silencio entre ellos es un lugar donde el descanso puede asentarse. Los silencios se hacen más largos. Los chasquidos se hacen más suaves. La paja lo sostiene con ternura. Puedes sentir la banca cálida bajo ti, aunque ahora se siente lejana, como si la estuvieras recordando en lugar de tocarla. Puedes sentir el lento peso de tus manos en tu regazo, aunque ellas también se sienten como si pertenecieran a otra persona, alguien que ha decidido quedarse quieta por un largo rato. Puedes sentir el pequeño ascenso de tu pecho, el pequeño descenso de tu pecho, el pequeño ascenso, el pequeño descenso. Y hasta eso se ha vuelto algo que sencillamente sucede, sin que nadie tenga que atenderlo. El cuerpo sabe, la respiración sabe, la noche sabe. Una polilla pasa por la luz de la linterna. Sus alas no hacen ningún sonido. Da una vuelta, dos, y se aleja flotando hacia las sombras más allá de la banca. No la sigues, no necesitas hacerlo. Va donde van las polillas en la larga hora azul, a algún lugar tranquilo, a algún lugar cálido, a algún lugar con su propia linterna lenta. Afuera de la cámara, el sendero se curva a lo largo de las terrazas. Los postes de cedro mantienen su postura firme. Las barandas de cuerda mantienen su trenzado entibiado por las manos. Los pequeños altares de piedra a lo largo del camino guardan las ofrendas que los alfareros les han dejado. Una taza descascarada, un pequeño guijarro liso, una ramita de pino seco. Nadie está en el sendero esta noche. Nadie necesita estarlo. El sendero se conoce a sí mismo lo suficiente. Se curva hacia abajo, hacia los hornos aún tibios. Se curva hacia arriba, hacia el borde y las pequeñas estrellas. Se curva alrededor del lento vapor de las pozas calientes, donde el agua hace su silencioso shh, shh, shh contra las rocas. Shh, shh, shh. Ese susurro está en todas partes ahora, en la cámara, en los hornos, en el largo aire azul sobre la caldera, en el espacio suave detrás de tus ojos. Shh, shh, shh. Los hornos respiran. Siente su aliento en algún lugar, bajo la piedra. Un lento elevarse cálido y un lento asentarse cálido. Los largos pulmones de la montaña haciendo el trabajo que siempre han hecho. Ya no está separada de ellos. Está simplemente sostenida dentro de su lenta exhalación. Adentro, afuera, adentro, afuera, cedro adentro, cedro afuera, ceniza cayendo, calor subiendo, pino y arcilla cálida, pino y arcilla cálida. Estos son los motivos que han caminado contigo toda la tarde. El olor del cedro, el sonido de las campanas, allá arriba en las terrazas, que hace mucho que se han aquietado para la noche. La tibieza de la piedra. Ya no necesitas sostenerlos. Han caminado a tu lado lo suficiente como para seguir caminando sin que tú los sostengas. El cedro conservará su aroma. Las campanas conservarán su silencio, que es también una forma de sonido. Las piedras conservarán su calor hasta las primeras horas de la madrugada, y aun cuando se enfríen, el enfriamiento será lento y suave y sin inquietud. Estás muy adentro de la cámara ahora, o la cámara está muy adentro de ti. Es difícil decirlo.
Ambas cosas, quizá. Una segunda polilla cruza la luz de la linterna. O quizá la misma polilla que regresa. No importa. La polilla es bienvenida de cualquier manera. La linterna se atenúa un pequeño grado más. La mecha se ha cuidado a sí misma pacientemente toda la tarde. Se cuidará a sí misma pacientemente durante el resto de la noche. Cuando se apague, no será una pérdida. Será un pequeño descanso suave, todo suyo. Puedes dejar que tu atención se afloje aún más, floja como la paja en las cajas, floja como la ceniza en las corrientes altas, floja como el lento girar de la polilla en el aire tenue. No está sosteniendo nada. No hay nada que sostener. En algún lugar del pueblo bajo el borde de la caldera, pequeñas ventanas muestran pequeñas luces cálidas. Los alfareros están dejando sus tazas. Las teteras se asientan sobre hogares fríos. Las contraventanas se entornan despacio. Los perros se enroscan sobre sus esteras tejidas. Cada pequeña vida se está plegando con dulzura en la noche, del modo en que se dobla una tela y se deja sobre un estante. Tú también te estás plegando, despacio, con paciencia, una esquina suave sobre otra esquina suave. No hay prisa en el doblado. Si un pensamiento entra a la deriva, uno pequeño, uno extraviado, de esos que vagan solos a esta hora, puedes dejarlo pasar por la cámara del mismo modo en que la polilla pasó por la luz de la linterna. No necesitas saludarlo, no necesitas despedirlo. Simplemente lo dejas seguir su camino hacia las sombras más allá de la banca, hacia la larga tarde azul de la caldera. Encontrará su propio lugar tranquilo. Las manos de la alfarera descansan. Las tuyas descansan también. Los hombros de la alfarera descansan. Los tuyos descansan también. La respiración de la alfarera es lenta. La tuya es más lenta. Puedes sentir, si quieres, el pequeño buen peso del día detrás de ti. Todos los pasos a lo largo del sendero. Todos los pequeños detalles. El musgo entre las piedras. La cuerda bajo tu mano. El vapor subiendo de las pozas calientes. El esmalte azul crepuscular corriendo por el labio del cuenco. El pan tibio. El cuenco de caldo. La llama de la linterna temblando suavemente en su vidrio. Estas no son cosas para recordar ahora. Ya se han asentado dentro de ti, del modo en que el té tibio se asienta dentro de una taza de arcilla. No tienes que sostenerlas. Ya están sostenidas. La cámara se vuelve más tenue, o la tenuidad se vuelve más amable. Es difícil decirlo. Ambas cosas, quizá. Puedes notar, muy al borde del oír, el levísimo susurro de las pozas calientes, traído hacia arriba a través de la piedra. Puedes notar, muy al borde del sentir, el levísimo calor de los hornos de abajo, traído hacia arriba a través de la banca. Cálido, cálido, cálido. Puedes no notar nada en absoluto. Eso también es bienvenido. Eso quizás sea lo más bienvenido de todo. Deja que el notar se vaya. Deja que el no notar se vaya. Deja que todo se vaya suavemente. El sueño está cerca. El sueño es paciente. El sueño es el alfarero más antiguo de la caldera. Ha dado forma a una larga, larga sucesión de noches tranquilas y sabe cómo dar forma también a esta. No necesita que tú lo ayudes. Solo necesita que estés aquí, en la cámara cálida, sobre el banco cálido, con las cajas forradas de paja a tu alrededor y la pequeña linterna ardiendo baja. Y aquí estás, aquí estás. La linterna baja otro pequeño grado. La mecha se mantiene firme. La llama es ahora del tamaño de una pequeña semilla, silenciosa, dorada, serena. Si se apaga antes de la mañana, la cámara seguirá sosteniéndote. El banco seguirá cálido.
La paja seguirá suave. Los hornos seguirán respirando su lento aliento bajo la piedra. Nada aquí depende de la llama. Nada aquí depende de nada en absoluto. Estás muy cerca del sueño ahora. Quizá ya estés dentro de él, en parte. Un pie en el banco cálido. Un pie en la oscuridad suave. Ese es un buen lugar donde estar. Ese es un lugar amable donde estar. Puedes dar el resto del paso. Puedes quedarte donde estás. Puedes derivar aún más lejos. No hay manera equivocada. El lento aliento de la alfarera. Tu lento aliento. El lento aliento del horno. Todo un mismo aliento ahora. Adentro, afuera, adentro, afuera. Arcilla cálida. Agujas de pino. Cedro. Piedra. Crepúsculo. Azul. Quietud. Los cuencos tintinean una vez. Muy lejos. La linterna parpadea una vez. Muy lejos. Una polilla gira una vez. Muy lejos. Todo está lejos ahora. Todo es suave. Todo es amable. Estás a salvo en la caldera del horno silencioso. Siempre habrás estado a salvo aquí, en esta pequeña hora resguardada, sobre este banco cálido, bajo esta pequeña llama. La caldera mantendrá su larga vigilia silenciosa. La alfarera mantendrá su vigilancia paciente y firme. Los hornos mantendrán su lento y cálido aliento. Y tú dormirás. Duerme ahora. Duerme. Duerme. La linterna es pequeña. El banco está cálido. La paja es suave. La ceniza está cayendo. Los cuencos están quietos. La alfarera está quieta. Tú estás quieto, quieto y cálido y resguardado y a salvo y lento. Aliento, aliento. Descansa, descansa. Duerme, duerme. La linterna arde baja. La cámara te sostiene. La caldera sostiene la cámara. La larga hora azul sostiene la caldera. Y la noche suave y paciente, lo sostiene todo. Buenas noches, duerme bien.